La ciudad de piedra de Machu Picchu es uno de los yacimientos arqueológicos más fascinantes del planeta. En lo alto de los Andes, piedras del tamaño de autobuses encajan con una precisión milimétrica, sin argamasa, sin huecos y sin explicación. Las antiguas ruinas de Perú no solo son impresionantes, sino que resultan inexplicables. Durante siglos los expertos se han maravillado, medido y conjeturado, pero nada ha encajado del todo. Ahora los nuevos avances científicos lo están cambiando todo. La verdad sobre estas estructuras megalíticas finalmente está saliendo a la luz y es mucho más extraña y real de lo que nadie jamás imaginó. ¿Preparado para quedarte boquiabierto? El enigma de los Andes, lo que vemos hoy. Muy por encima de la línea de nubes, donde el aire enrarecido cala hasta los huesos y las montañas se extienden como gigantes dormidos, yace un misterio tallado en piedra. A primera vista, las enormes murallas de Sacaián que se alzan sobre la antigua ciudad de Cusco parecen reliquias de otra época. Pero acércate y el enigma se vuelve más profundo. Inmensos bloques, algunos de más de 100 toneladas, se unen con una precisión que parece superar incluso la de la construcción moderna. Sin argamasa, sin margen de error, solo una perfecta unión que ha permanecido inquebrantable durante siglos a través de inundaciones, invasiones y terremotos que han reducido ciudades enteras a escombros. Si viajamos a Ollantaytambo, el enigma se intensifica. A casi 2.800 metros sobre el nivel del mar, este complejo de templos fortificados alberga piedras tan enormes que los ingenieros actuales admiten que sería un desafío moverlas con grúas modernas. Estos monolitos fueron extraídos, moldeados y transportados cuesta arriba a través de un terreno escarpado y accidentado, sin ruedas, acero, ni siquiera lenguaje escrito. El sitio es más que una maravilla, es un desafío a la lógica. Y luego está Machu Picchu, la joya del imperio inca, admirada a menudo por su belleza, pero rara vez comprendida por su construcción imposible. Edificada sobre una estrecha cresta montañosa, propensa a deslizamientos de tierra y terremotos, la ciudad se asienta sobre una red de terrazas y sistemas de drenaje que demuestran no solo conocimientos de ingeniería, sino también una planificación ambiental a largo plazo. Las piedras, incluso aquí, están perfectamente talladas y unidas, incluso bajo un examen microscópico. Algunas juntas son tan estrechas que ni siquiera un cabello humano puede colarse. En todas partes de estas ruinas se observa un patrón, principios de diseño avanzados, una artesanía meticulosa y piedras megalíticas que tuvieron que ser movidas y colocadas con una precisión que asociamos con máquinas digitales, no con herramientas primitivas. Lo que hace que esto sea más que impresionante es la elección del material. Estas estructuras no están hechas de piedra caliza blanda ni de arcilla. Muchas están construidas con diorita y piedras tan duras que se sitúan justo por debajo del diamante en la escala de dureza de Mohs. Sin embargo, los antiguos constructores les dieron forma con curvas, ángulos y juntas que parecen fundidas o moldeadas, algo imposible con las herramientas de bronce o cobre que se conocen en aquella época. Geólogos y topógrafos modernos han tomado medidas, rastreado canteras a kilómetros de distancia e intentado reconstruir la logística. Pero incluso con todas nuestras grúas, camiones y láseres, el proceso de cortar, transportar y encajar estas piedras sigue siendo casi completamente inexplicable. Las canteras de Sacaián, por ejemplo, se encuentran a varios kilómetros de distancia y la ruta incluye profundos barrancos, pendientes pronunciadas y ningún camino llano. No hay registros de ruedas, animales de tiro capaces de transportar tales cargas ni herramientas avanzadas. Solo piedra colocada contra piedra con una perfección casi sobrenatural. Aún más desconcertante es cómo estas ruinas han resistido siglos de actividad sísmica. Perú se asienta sobre una falla geológica y los terremotos han sacudido repetidamente sus ciudades. Las estructuras coloniales españolas construidas siglos después con técnicas de mampostería europeas se derrumbaron bajo la presión. Pero estos antiguos muros megalíticos se flexionaron y resistieron como si hubieran sido diseñados para soportar violentos movimientos tectónicos. No fue suerte, fue ingeniería. Cuanto más te adentras en los Andes, más descubres.
Decenas de yacimientos menos conocidos como Pisac Tipon y Moray comparten una misma característica: mampostería impecable, construcciones a gran altitud y un tallado de piedra inexplicable. Cada yacimiento, por remoto que sea, lleva la huella inconfundible de una inteligencia que comprendía el terreno, el tiempo y los materiales mucho más allá de lo que se registra en la historia convencional de la región. La escala, la precisión y los materiales desafían toda expectativa convencional sobre lo que las civilizaciones antiguas deberían haber sido capaces de hacer. No se trata de chozas primitivas, ni siquiera de simples pirámides. Se trata de algo completamente distinto, una huella arquitectónica que insinúa un conocimiento perdido o una inteligencia mucho más avanzada de lo que la historia reconoce. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se tallaron? Trasladaron y fijaron estas obras maestras megalíticas con una precisión tan imposible, sin las herramientas, las técnicas o la tecnología de las que dependemos hoy en día. Ingeniería imposible, hechos que desafían el esfuerzo humano. Al contemplar los muros megalíticos de Sakayan o el templo solar de Ollantaytambo, una pregunta domina la mente. ¿Cómo? No se trata de cuán impresionante, sino de cómo se hizo esto literalmente. Porque por mucho que se profundice en libros de texto, manuales de ingeniería o registros históricos, no hay respuestas claras. Lo que sí tenemos es evidencia física, piedra, medidas, peso y geometría que contradicen todo lo que creíamos saber sobre la construcción antigua. Empecemos por la magnitud. Algunas piedras en los sitios de la sierra peruana pesan entre 5 y 120 toneladas. Se estima que algunas superan las 200 toneladas. Estas construcciones no se realizaron en el sitio con rocas locales. Muchas fueron arrastradas desde canteras a varios kilómetros de distancia, no por un camino llano, sino a través de senderos de montaña irregulares, cruzando ríos y subiendo pendientes pronunciadas. No hay evidencia de ruedas ni animales de carga lo suficientemente fuertes como para transportar estos pesos ni rastros del tipo de infraestructura que se necesitaría para el transporte con trineos. Aún más asombroso es lo que sucedió después de que llegaron las piedras. Estos constructores no solo apilaron bloques. Esculpieron cada piedra como una pieza de rompecabezas, cortando ángulos complejos y superficies de múltiples caras que encajaban perfectamente entre sí. En Sakayan, algunas piedras individuales encajan entre sí con hasta 12 bloques circundantes. Cada junta es firme. No hay mortero que las mantenga unidas. Sin embargo, no se han movido en más de 500 años. Durante los fuertes terremotos que azotaron la región, las iglesias coloniales españolas se agrietaron y se derrumbaron, pero los muros antiguos resistieron flexionándose con los temblores, como si hubieran sido diseñados teniendo en cuenta la física sísmica. Este tipo de mampostería se denomina mampostería poligonal y es diferente a cualquier otra que se encuentre en la arquitectura clásica. Ingenieros modernos, incluidos algunos que han analizado las ruinas personalmente, han admitido que replicar estos resultados hoy en día sería una pesadilla logística y financiera, incluso con grúas, herramientas con punta de diamante y diseño asistido por computadora. El problema de las herramientas es quizás el más desconcertante. Se cree que los incas y cualquier civilización anterior a ellos solo tenían acceso a herramientas hechas de bronce o cobre. Sin embargo, las piedras con las que trabajaban, como la andesita y la diorita, son más duras que cualquiera de esos metales. En términos modernos, sería como intentar tallar vidrio con una cuchara de plástico. Los geólogos confirman que dar forma a la diorita requiere herramientas con una dureza al menos igual, si no superior, a la de la propia piedra. No hay evidencia arqueológica, ni herramientas recuperadas, ni fraguas ni residuos que expliquen cómo estas piedras increíblemente duras fueron talladas con tanta precisión. Y la evidencia de corte es igualmente extraña. Algunas de las piedras muestran cortes largos y lisos que se asemejan a lo que vemos en sierras circulares modernas. Otras tienen superficies perfectamente planas y ángulos rectos de 90 grados, como si hubieran sido fresadas con máquinas industriales. En varios lugares, los bloques de piedra parecen mostrar signos de haber sido ablandados o moldeados. Un ejemplo es la piedra de los 12 ángulos en Cusco.
Encaja tan perfectamente entre otras piedras y con tal complejidad que muchos creen que no fue tallada. Fue moldeada mientras estaba blanda como la arcilla, pero no se conoce ningún proceso natural ni reacción química que pueda ablandar la diorita sin calor industrial extremo o ácidos, ninguno de los cuales existía en el antiguo Perú conocido. Y sin embargo, aquí están estas piedras. Algunos investigadores han especulado que los antiguos constructores emplearon una técnica ahora perdida para alterar temporalmente la estructura molecular de las piedras, tal vez mediante frecuencias sonoras o métodos de alta temperatura. Otros sugieren el uso de sustancias químicas desconocidas de origen vegetal que podrían haber permitido ablandar la piedra. En el siglo XX, el explorador y biólogo peruano Percy Fawcett escuchó leyendas indígenas sobre una planta que podía ablandar la piedra, y existen historias similares en el folclore amazónico, pero nunca se ha encontrado confirmación científica. Hay más. Algunas piedras en Ontesed presentan muescas que parecen hechas a máquina. En Zacayán, algunas piedras muestran impresiones en forma de cuchara que parecen haber sido talladas con una herramienta del tamaño de un torso humano. Uniformes lisas y extrañamente simétricas, estas marcas no se corresponden con el cincelado tosco que cabría esperar de herramientas manuales. Es más, estas construcciones masivas no solo eran estructuralmente sólidas, sino también funcionalmente inteligentes. Canales de drenaje, alineaciones de pendientes y sistemas de flujo de agua estaban integrados en la mampostería. Las terrazas no eran decorativas, regulaban el agua de lluvia y prevenían los deslizamientos de tierra. En Machu Picchu, un sistema de agua oculto sigue funcionando a la perfección hasta el día de hoy. Tal previsión requiere no solo un conocimiento avanzado de geología e hidrología, sino también una planificación ambiental a largo plazo. Se podría argumentar que los constructores simplemente emplearon ingenio, mano de obra y tiempo. Pero aquí es donde esa teoría se desmorona. Muchas de estas estructuras habrían tardado generaciones en completarse con las herramientas y los métodos tradicionalmente atribuidos. Los incas, cuya civilización surgió en el siglo XIII, no tenían ese tiempo. Y lo que es crucial, nunca afirmaron haber construido estos megalitos. En sus propias historias orales, heredaron estas estructuras de quienes les precedieron. Cuanto más se profundiza, más claro se vuelve. No fueron el resultado de conjeturas, suerte o fuerza bruta. Fueron diseñados, construidos con una intención y una habilidad que superaron cualquier otra cosa del mundo antiguo, y en algunos casos incluso podrían superarnos a nosotros hoy. Entonces, si las herramientas no encajan y la cronología no cuadra, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué sucede cuando arqueólogos, geólogos e ingenieros comienzan a poner estas estructuras bajo el microscopio? ¿Qué dicen los registros antiguos y la ciencia? A pesar de todo el misterio que rodea las ruinas megalíticas del Perú, tal vez la verdad más ignorada sea esta. Los incas nunca afirmaron haberlas construido. De hecho, cuando los constructores españoles llegaron en el siglo XVI y se maravillaron ante los muros ciclópeos de piedra de Cusco y Zacayán, preguntaron a los incas cómo habían logrado tales construcciones. La respuesta fue consistente y clara. Estaban aquí antes que nosotros. Los incas, ampliamente respetados por su destreza arquitectónica, construyeron estructuras impresionantes, sistemas de terrazas, templos y caminos. Pero su mampostería, si bien excelente, palidece en comparación con las piedras más antiguas, grandes y talladas con mayor precisión que se encuentran en los cimientos de muchos sitios sagrados. En numerosos lugares, su propia mampostería se construye sobre o alrededor de cimientos mucho más antiguos. Esta arquitectura estratificada cuenta una historia silenciosa. Lo que yace debajo fue anterior, y era más fuerte, más inteligente y más avanzado. Entonces, ¿qué dice la ciencia? ¿Datar la piedra? Directamente es imposible con métodos basados en el carbono, como la datación por radiocarbono. La piedra no contiene material orgánico para medir la descomposición, pero los arqueólogos pueden datar el material orgánico asociado, madera, carbón vegetal, huesos encontrados en las capas de construcción o entre las piedras.
y cuando lo hacen los resultados a menudo contradicen las cronologías aceptadas. En varios casos, las muestras de carbono cercanas a las capas inferiores de muros antiguos tienen una antigüedad de miles de años anterior al Imperio Inca. Algunos sugieren que la actividad humana en los Andes se remonta a 4.000 o 5.000 años, o incluso más. Si bien esto no prueba de forma concluyente quién construyó los muros megalíticos, cuyas inmensas paredes de piedra podrían guardar secretos que preceden a los propios incas, sí apunta a una ocupación humana avanzada mucho antes del auge de los incas. Los geólogos también se han sumado a la conversación. Los estudios sobre los tipos de piedra utilizados en yacimientos clave revelan una logística compleja. Por ejemplo, muchos bloques en Ontario se ubicaban al otro lado de un río y en una pendiente pronunciada a varios kilómetros de distancia. Trasladar piedras de varias toneladas desde allí hasta la obra sin hacer o ruedas ni grúas sigue siendo una tarea difícil de replicar hoy en día. El análisis del terreno confirma que no hay restos de grandes carreteras, rampas ni dispositivos mecánicos que puedan explicar la hazaña. El terreno simplemente no permite los métodos de transporte tradicionales. Aún más intrigantes son las marcas de herramientas o la ausencia de ellas. Bajo análisis microscópico, algunas superficies de piedra presentan una suavidad inusual, como si hubieran sido pulidas con maquinaria. Otras muestran marcas que sugieren un corte rotatorio a alta velocidad, algo imposible con martillos de bronce o piedra. Un estudio revisado por pares, publicado en 2022 en una revista de geociencias, examinó las estrías superficiales en varios yacimientos peruanos y concluyó que no pudieron haber sido hechas únicamente con cinceles tradicionales. El estudio no especuló sobre cómo, pero sus hallazgos dejaron la puerta abierta. Es necesario seguir investigando los métodos desconocidos de tallado de piedra. Las imágenes satelitales y los escaneos LiDAR también han revolucionado el estudio de estos sitios. Bajo el suelo del Valle Sagrado y las tierras altas circundantes, emergen patrones ocultos, diseños geométricos, terrazas enterradas e incluso grandes cámaras subterráneas. Algunas de estas estructuras reflejan las formas y alineaciones de las ruinas superficiales, lo que sugiere un diseño urbano complejo y no solo templos dispersos. En Sacay Juan, LiDAR reveló pasadizos subterráneos y grandes cavidades bajo la fortaleza, posiblemente cavernas o sistemas de agua que aún no han sido excavados. De ser cierto, significaría que lo que vemos en la superficie es solo un fragmento de una maravilla de la ingeniería planificada mucho mayor. Y luego están las alineaciones astronómicas. Sitios como Machu Picchu y el Templo de Coricancha en Cusco están alineados con una precisión asombrosa, con los solstes, equinoccios y eventos celestes. La corona, en particular, fue construida sobre una base megalítica que se alinea con el amanecer del solsticio de junio, con una precisión de fracciones de grado. Esto exige no solo astronomía observacional, sino también ingeniería precisa. Nada de conjeturas ni ensayo y error, solo ejecución matemática. En los últimos años, algunos arqueólogos han comenzado a cuestionar públicamente la cronología oficial. En 2024, una ronda celebrada en la Universidad de San Marcos en Lima reunió a expertos en arqueología, geología e ingeniería civil. Varios participantes reconocieron un consenso creciente. Todavía existen incógnitas que no pueden explicarse con los modelos históricos actuales. Estas voces no son de teóricos marginales. Son investigadores acreditados que simplemente siguen la evidencia. El misterio no radica necesariamente en quién construyó estas estructuras, sino en cómo lo hicieron con los recursos que creemos que estaban disponibles en ese momento. Si la cronología es errónea, si las herramientas no eran suficientes y si los constructores no fueron los incas. ¿Qué civilización poseía el conocimiento y la capacidad para lograr esto más allá de la capacidad humana? Teorías basadas en la realidad. A estas alturas, una cosa está clara. Las ruinas megalíticas de Perú superan con creces lo que la historia nos dice que los humanos antiguos podían hacer. Las piedras son demasiado grandes, los cortes demasiado precisos y la ingeniería demasiado avanzada.
Entonces, si los incas no construyeron estos cimientos masivos y si las herramientas modernas tendrían dificultades para replicarlos hoy, ¿quién lo hizo? El primer paso hacia una respuesta real comienza por abandonar suposiciones obsoletas. Durante más de un siglo, la arqueología convencional se ha basado en gran medida en una visión lineal de la historia humana, que la civilización progresa lenta y constantemente de lo primitivo a lo avanzado. Pero, ¿y si no siempre fuera así? ¿Y si existiera un conocimiento muy avanzado en civilizaciones aisladas, ahora perdidas en el tiempo? Una teoría que está ganando adeptos entre investigadores tanto profesionales como independientes plantea que una civilización preincaica, con un alto grado de conocimiento técnico, pudo haber florecido en los Andes mucho antes de la existencia de registros escritos. Esto no implicaría necesariamente alta tecnología en el sentido moderno, ni láseres ni maquinaria, sino una comprensión sofisticada de los materiales, la física, la astronomía y las fuerzas naturales. Algunos creen que esta cultura desconocida pudo haber desarrollado un método para trabajar la piedra que ha desaparecido de los registros históricos, ya fuera mediante algún tipo de ablandamiento por vibración, tratamiento térmico o alteración química con plantas. La evidencia sugiere que estos constructores poseían herramientas o técnicas que les permitían manipular la piedra a nivel molecular. Esto no es mera especulación. En otros yacimientos antiguos alrededor del mundo, como Baalbek en Líbano, Göbektepe en Turquía y las grandes pirámides en Egipto, observamos patrones similares, piedras enormes, una precisión inexplicable y la ausencia de relatos claros sobre su origen. Estos yacimientos se encuentran a miles de kilómetros de distancia, pero comparten la misma huella arquitectónica. Es casi como si distintas civilizaciones aplicaran variaciones de una ciencia global olvidada. Consideremos lo siguiente. Culturas antiguas de todo el mundo han transmitido historias de quienes les precedieron de épocas doradas perdidas por cataclismos. Los incas hablaban de la viracha, una figura divina que emergió tras un gran diluvio para reconstruir la civilización mediante poderes desconocidos. Esta era la entrada sur a Cusco. Era como un punto de estrangulamiento. Si querías entrar, tenías que pasar por aquí. Los griegos hablaban de la Atlántida. Los sumerios escribieron sobre seres avanzados en la epopeya de Gilgamesh. No se trata necesariamente de relatos literales, pero sí insinúan un recuerdo compartido de algo superior, una catástrofe global seguida de un periodo de reconstrucción. Si tal evento hubiera ocurrido, por ejemplo, una catástrofe natural de gran magnitud, podría haber aniquilado civilizaciones enteras, dejando solo sus estructuras más resistentes y duraderas. La piedra no se pudre ni se quema, perdura. Y eso podría ser todo lo que queda de una sociedad que alguna vez fue próspera. Muros, cimientos y conocimientos olvidados, codificados en sus formas. ¿Suena descabellado? La ciencia moderna comienza a considerar esta posibilidad. En 2023, investigadores de la Universidad de Oxford publicaron un artículo que exploraba el concepto de amnesia tecnológica. La idea de que ciertas habilidades o técnicas pueden perderse a lo largo de las generaciones debido a catástrofes, migraciones o colapsos culturales. Utilizaron las ruinas megalíticas de Perú como caso de estudio, proponiendo que podrían haber existido antiguos métodos de tallado de piedra que simplemente ya no se recuerdan ni se registran. Otro aspecto que merece la pena explorar es la ingeniería acústica. En algunos yacimientos de Perú, como Ollanta, Titambo y el Templo del Sol, los investigadores han observado extrañas propiedades acústicas, aplausos o voces rebotan con una claridad inusual, lo que sugiere un diseño sonoro intencional. ¿Podrían los antiguos constructores haber utilizado el sonido no solo para rituales, sino también como herramienta de trabajo? Experimentos de laboratorio han demostrado que bajo las condiciones adecuadas, las frecuencias sonoras pueden mover e incluso fracturar materiales. Si bien esto aún se encuentra en fase experimental, coincide con leyendas de diversas culturas antiguas que hablan de canciones o tonos utilizados para mover montañas. Además, existe la teoría de la manipulación magnética. Algunas piedras en yacimientos arqueológicos registran anomalías magnéticas pequeñas pero significativas. Una hipótesis sugiere que los constructores podrían haber comprendido el magnetismo natural
lo suficientemente bien como para utilizarlo en la construcción, tal vez para equilibrar o levantar piedras. Una vez más, la ciencia está en sus primeras etapas, pero los patrones están ahí esperando ser explicados. Es importante destacar que ninguna de estas teorías requiere extraterrestres, magia ni ciencia ficción. Apuntan en cambio a una idea más simple, pero más profunda que la historia humana. Es más profunda y compleja de lo que nos han enseñado. Ese conocimiento avanzado no siempre viene acompañado de rascacielos o electricidad. A veces se oculta a plena vista, grabado en piedra, incomprendido e ignorado. Si estos constructores no eran primitivos y sus métodos no eran imposibles, entonces tal vez no sean las ruinas las que resultan misteriosas. Quizás nuestra comprensión sea incompleta. Pero, ¿por qué se desvaneció este conocimiento? Si existió tal civilización, ¿qué le sucedió? ¿Y por qué los incas y otros afirman haber encontrado las ruinas y no haberlas construido? ¿Por qué quedó sepultada u olvidada? Si alguna vez existió una civilización capaz de construir las imposibles estructuras megalíticas del Perú, la siguiente pregunta es dolorosamente obvia. ¿Qué le sucedió? ¿Cómo pudo tal conocimiento, tal extraordinaria habilidad en piedra simplemente desaparecer? Una respuesta podría encontrarse en las propias montañas. Perú no es ajeno a los cataclismos. Terremotos, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas e inundaciones han transformado este territorio durante milenios. Estas montañas hermosas e inamovibles, como parecen, se asientan al borde de una de las zonas tectónicas más activas de la Tierra. La región andina ha experimentado repetidos ciclos de desastres naturales, algunos tan severos que probablemente arrasaron asentamientos enteros. De hecho, la evidencia geológica muestra que hace entre 11.000 y 12.000 años, la región y gran parte del planeta sufrieron cambios climáticos repentinos, parte de lo que hoy se conoce como el período Dus Joven. Esta era se caracterizó por un deshielo masivo de los glaciares, inundaciones oceánicas y descensos bruscos de temperatura. En Sudamérica existen evidencias sedimentarias de inundaciones masivas en la antigüedad, lo que sugiere que valles enteros podrían haber quedado sumergidos o arrasados. Si existió una civilización preincaica durante o antes de este período, sus ciudades, a excepción de las ruinas de piedra, habrían sido destruidas. Y no son solo las fuerzas naturales las que borran la historia. La historia humana muestra un patrón de conquista y destrucción cultural. Cuando los españoles llegaron al Perú en el siglo XVI, no solo conquistaron a los incas, sino que destruyeron activamente sus registros, rituales e historias. Los templos fueron incendiados, las tradiciones orales fueron suprimidas, y donde se alzaban antiguos templos de piedra, a menudo se construían iglesias cristianas directamente encima. A veces reutilizaban las mismas piedras, incluso los mismos cimientos. Coricancha. El templo inca más sagrado se convirtió en la iglesia de Santo Domingo. Al hacerlo, los españoles no solo reemplazaron una cultura por otra, sino que borraron los vínculos con los cimientos aún más antiguos sobre los que se construyeron esos templos. Los constructores se maravillaron ante las piedras antiguas, llegando incluso a señalar en sus cartas que los incas afirmaban desconocer cómo se fabricaban tales cosas, pero desestimaron estos relatos considerándolos mitología pagana. Y así se rompió el vínculo con el pasado más profundo. La tradición oral transmitida de memoria es frágil. Basta con unas pocas generaciones de represión, guerra o plaga para perder miles de años de memoria cultural. Sin sistemas de escritura, estas civilizaciones no pudieron conservar planos ni esquemas. Su conocimiento residía en la mente de los canteros, ingenieros y sacerdotes. Y cuando estas personas fueron asesinadas o silenciadas, también lo hizo ese conocimiento. En algunos casos observamos indicios de que los incas intentaron preservar o imitar lo que les precedió. Construyeron sobre cimientos megalíticos, alineando su arquitectura sagrada, con ruinas más antiguas, pero su trabajo en piedra, más pequeño y menos preciso, revela la verdad. No pudieron replicar lo que heredaron. Quizás el mayor misterio de los Andes no estaba oculto, sino simplemente olvidado, sepultado bajo siglos de piedra, silencio y reescritura.
Lo que hemos descubierto hasta ahora podrían ser solo fragmentos de una civilización destruida por la naturaleza y olvidada por la historia. Pero esto está empezando a cambiar. En las últimas décadas, nuevos descubrimientos han comenzado a reescribir la narrativa. ¿Qué ha revelado la tecnología moderna cuando por fin se le permite a la ciencia formular las preguntas correctas? El despertar moderno. La tecnología se encuentra con el misterio. Durante siglos, las grandes ruinas megalíticas de Perú permanecieron en silencio, incomprendidas, atribuidas erróneamente y en gran medida ignoradas por la ciencia convencional. Pero en las últimas décadas algo cambió. Con el avance de la tecnología, también lo hizo nuestra capacidad para ver lo que los antiguos ojos habían construido. Y cuando las antiguas piedras fueron finalmente examinadas a través de nuevas lentes, imágenes satelitales, mapeo 3D, espectroscopia y análisis asistido por IA, los resultados fueron sorprendentes. Uno de los mayores avances se produjo gracias al LiDAR, la detección y medición de luz. Desarrollado originalmente para topografía aérea y uso militar, el LiDAR se ha convertido en una de las herramientas más poderosas de la arqueología. Al disparar miles de pulsos láser por segundo desde aeronaves y medir los datos de retorno, crea una imagen 3D del terreno, incluso a través de densos bosques o vegetación. En 2022, un proyecto conjunto entre universidades peruanas e investigadores internacionales utilizó LiDAR para escanear el Valle Sagrado y las tierras altas circundantes. Lo que encontraron bajo la superficie los dejó atónitos. Decenas de terrazas ocultas, muros enterrados y patrones geométricos que se extendían por kilómetros. Algunas de estas características coincidían con la orientación y el diseño de las estructuras superficiales, pero otras no tenían contrapartes visibles. No eran solo formaciones naturales, eran artificiales y más antiguas que cualquier cosa registrada hasta entonces. En un caso cerca del sitio de Marai, LiDAR reveló una serie de depresiones circulares concéntricas, anillos perfectamente diseñados que descendían hacia la Tierra como un anfiteatro hundido. Estamos en Moray para ver cómo crecerían a diferentes altitudes. Algunos arqueólogos creían que se trataba simplemente de terrazas agrícolas. Se piensa que los incas usaban moho como laboratorio agrícola, pero nuevos análisis de suelo y roca sugieren que el sitio pudo haber formado parte de un experimento acústico o térmico a gran escala, posiblemente relacionado con el agua, el sonido o la alineación solar. De repente, lo que antes se consideraba agricultura se convirtió en un posible campo de estudio de la ciencia antigua. Mientras tanto, el escaneo 3D ha permitido realizar mediciones con precisión milimétrica de la antigua mampostería de Ollantaytambo. Las imágenes obtenidas mediante láser revelaron cortes y ranuras que, al ser mapeados digitalmente, muestran una simetría y curvatura consistentes con el mecanizado mecánico, no con el cincelado manual. Algunos bloques encajan con tal precisión que los datos de dilatación térmica demuestran que se desplazan juntos como una sola unidad durante los cambios de temperatura. Ese tipo de previsión rara vez se ve incluso en la construcción moderna en piedra. El análisis de los materiales ha avivado aún más las sospechas. En 2023, investigadores de la Universidad Nacional de San Marcos realizaron pruebas espectroscópicas en piedras seleccionadas de Saca y Huamán. Encontraron patrones en la superficie de los minerales que sugieren que la capa exterior de ciertos bloques pudo haber sido alterada químicamente o tratada térmicamente, posiblemente para facilitar su moldeado. Ningún conjunto de herramientas incas conocido explica este proceso y no se han encontrado indicios de fuego o hornos industriales en las cercanías. La conclusión es que se trata de una técnica desconocida utilizada selectivamente y solo en las piedras más complejas. Más recientemente, la inteligencia artificial se ha sumado a la investigación, mediante el análisis de decenas de miles de puntos de datos de yacimientos en todo Perú. Los programas de IA están identificando patrones arquitectónicos que antes habían pasado desapercibidos para los investigadores humanos. Algunas paredes se alinean con los puntos cardinales o las posiciones solares con una precisión de fracciones de grado en múltiples ubicaciones. Otras siguen proporciones matemáticas propias de la teoría musical o la geometría sagrada, como la proporción áurea o la secuencia de Fibonacci.
No se trata de elecciones artísticas aleatorias, sino de elementos de diseño intencionales y repetidos que implican un sistema de conocimiento estandarizado transmitido de generación en generación. Y esto es solo el comienzo. Desde drones que cartografían crestas montañosas inaccesibles hasta radares de penetración terrestre que exploran el Cusco actual, las herramientas del siglo XX están empezando a alcanzar los logros del pasado remoto. Lo que emerge no es un mito ni una leyenda, sino una civilización muy real y muy avanzada que alguna vez habitó estas montañas. Una civilización que no dejó libros, ni ciudades, ni ejércitos, solo piedras. Piedras que desafían el tiempo, la tecnología y la explicación. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la historia? Tal vez nos hemos estado haciendo las preguntas equivocadas todo este tiempo. El misterio no es lo que pensábamos. Durante siglos, las ruinas megalíticas del Perú fueron tratadas como notas a pie de página en la historia. Asombroso, sí, pero en última instancia explicado mediante conjeturas y suposiciones. Sin embargo, como hemos visto, cuanto más profundizamos científica, tecnológica e intelectualmente, menos sentido tienen esas suposiciones. Estas piedras no fueron el resultado de simples herramientas ni de la fuerza bruta. Son proezas de la ingeniería que desafían las capacidades modernas. Sin mortero, sin ruedas y sin hierro, los antiguos constructores movieron bloques de varias toneladas a través de terrenos imposibles. Les dieron forma con una precisión inexplicable y los alinearon con el movimiento de las estrellas. El misterio, al parecer, no reside solo en las piedras, sino en nuestra propia comprensión. Durante demasiado tiempo la historia se ha escrito con puntos ciegos, asumiendo que antiguo significaba primitivo. Pero las ruinas de Perú nos obligan a reconsiderarlo todo. No porque susurren fantasía o extraterrestres, sino porque proclaman a viva voz una brillantez humana olvidada. Nos encontramos ahora en las primeras etapas de un nuevo capítulo. Uno en el que los escáneres láser, la IA y las imágenes satelitales revelan una verdad que siempre estuvo ahí oculta bajo la tierra, el mito y el silencio. Una verdad que sugiere que las civilizaciones antiguas podrían haber sido mucho más avanzadas. Tecnológica, arquitectónica y científicamente mucho más de lo que hemos estado dispuestos a admitir. Y si eso es cierto aquí en los Altos Andes peruanos, ¿cuántas otras historias nos hemos perdido? ¿Cuántas otras huellas de conocimiento perdido esperan justo bajo nuestros pies? El verdadero misterio no es cómo se colocaron las piedras, sino cómo olvidamos que alguna vez pudieron estar allí. Entonces, ¿has estado en Perú y en estos lugares? Cuéntanos si pensaste lo mismo. Deja tus comentarios abajo. Suscríbete al canal para más contenido.